para ganar autonomía en minutos, pero nos preguntamos si ese estrés eléctrico acabará acortando la vida útil del acumulador. En este análisis abordaremos rigurosamente esta duda a la luz de estudios científicos y datos reales. Exploraremos las diferencias entre carga lenta en corriente alterna y carga rápida en corriente continua. Examinaremos los efectos técnicos de la carga rápida, la degradación térmica, el estrés electroquímico, el número de ciclos y la pérdida de capacidad a largo plazo. También compararemos dos químicas de baterías populares, las NMC de níquel, manganeso, cobalto y las LFP, las litio ferrofosfato, para entender cómo cada una soporta las cargas veloces y qué perfiles de degradación presentan. Finalmente, recurriremos a casos de estudio y estrategias de fabricantes, Tesla, Hyundai, BYD, entre otros, que ilustran en la práctica estas dinámicas con datos reales cuando sea posible, para determinar cuándo y por qué la carga rápida puede ser perjudicial y en qué condiciones no tiene por qué serlo. Quédate a ver este vídeo. Empecemos desgranando las tecnologías de carga y su funcionamiento. Antes de valorar el impacto en la batería, conviene entender las diferencias fundamentales entre la carga en corriente alterna y en corriente continua. La mayoría de cargadores domésticos o de baja potencia entregan corriente alterna. La propia electrónica del vehículo, el cargador a bordo, convierte esa corriente alterna en corriente continua para rellenar la batería. Esto añade un paso y limita la potencia de carga a la capacidad del cargador interno, que típicamente está entre 7 a 11 kilovatios en turismos o hasta 22 kilovatios en algunos puntos trifásicos. En cambio, los cargadores rápidos de corriente continua, sobre todo en estaciones públicas, suministran directamente corriente continua al pack, evitando la limitación del convertidor a bordo. Así logran potencias muy superiores. Por ejemplo, mientras que 22 kilovatios de corriente alterna recargan una batería de 60 kWh en unas 3 horas, un cargador ultra rápido de 150 kilovatios de corriente continua puede hacerlo en apenas 30 minutos. Esta abrumadora diferencia de velocidad conlleva, sin embargo, una intensificación de las condiciones de carga, corrientes eléctricas mucho más altas fluyendo hacia las celdas en poco tiempo. Esas corrientes elevadas significan más generación de calor dentro de la celda y potencialmente más estrés para los materiales electroquímicos. Por eso, muchos vehículos limitan automáticamente la potencia de carga rápida conforme la batería se va llenando, sobre el 80% de carga aproximadamente, o si la temperatura de la batería se sale de un rango óptimo. De hecho, prácticamente todos los coches eléctricos actuales incluyen software que reduce la velocidad de carga por encima del 80% de este estado de carga. A menudo se recomienda pasar a carga de corriente alterna para el último 20%, que puede resultar igual de rápida o más debido al natural tapering de la carga rápida. Además, si la batería está fría o demasiado caliente, el sistema de gestión BMS intervendrá para reacondicionarla térmicamente o limitar la potencia, protegiendo así las celdas. Entremos ahora a analizar los efectos técnicos de la carga rápida, el calor, ciclos y su degradación. Cuando sometemos a una batería de iones de litio a cargas rápidas de corriente continua, ocurren varios fenómenos físicos y químicos que pueden acelerar su envejecimiento. El más inmediato es el calor. La potencia elevada implica corrientes altas circulando por las celdas que, debido a la resistencia interna, generan calentamiento ómnico. Si la temperatura de las celdas sube demasiado, se acelera la degradación de los electrolitos y se pueden dañar los electrodos. Afortunadamente, los vehículos modernos monitorean la temperatura y activan sistemas de refrigeración líquida o forzada durante la carga para disipar ese calor. Por ejemplo, Tesla, Porsche, Hyundai y otros han diseñado elaborados sistemas de gestión térmica para mantener las baterías en su rango óptimo incluso bajo cargas de entre 150 a 250 kilovatios de potencia. El propio diseño eléctrico de algunos vehículos mitiga la generación de calor. Los sistemas de alto voltaje de 800 voltios, como los del Porsche Taycan o Hyundai Ioniq 5, logran la misma potencia con la mitad de corriente que un sistema de 400 voltios,
reduciendo por tanto las pérdidas resistivas, que son proporcionales al cuadrado de la intensidad por la resistencia, y aliviando la carga térmica sobre las celdas. Es decir, una arquitectura de mayor voltaje permite cargas ultrarrápidas sin castigar tanto a la batería por calentamiento. Pero más allá del calor, hay efectos electroquímicos sutiles que ocurren dentro de las celdas cuando se cargan a toda prisa. Veamos el estrés electroquímico y el lithium plating. La batería de un coche eléctrico típicamente emplea un ánodo de grafito donde se intercalan los iones de litio durante la carga. Bajo regímenes de carga lenta, los iones tienen tiempo de difundirse ordenadamente entre las capas de grafito. Pero ¿qué sucede si embestimos el ánodo con litio muy rápidamente? En cargas de alta potencia, los iones de litio se insertan de forma más veloz de lo que pueden acomodarse en el grafito, especialmente cuando el ánodo ya está casi lleno, alto estado de carga, o si la temperatura es baja, es decir, en difusión más lenta. En esas condiciones extremas, parte de los iones no logran intercalarse y terminan depositándose en la superficie del ánodo como litio metálico. A este fenómeno se le denomina lithium plating, plateado de litio. Se forma una capa metálica indeseada que consume litio activamente y bloquea zonas del ánodo. El plating supone una pérdida irreversible de capacidad. El litio plaqueado ya no participa en el ciclo y además puede incrementar el riesgo de cortocircuitos internos. Es por tanto uno de los mecanismos de degradación más críticos asociados a la carga rápida, sobre todo si se carga con la batería fría o a niveles de carga muy altos. Los fabricantes lo saben, por eso muchas electrónicas de BMS calientan la batería antes de una carga rápida en invierno. Por ejemplo, reacondicionando el pack en ruta hacia un cargador, para asegurarse de que el litio pueda intercalarse sin formar depósitos metálicos. Igualmente, es sabido que no conviene llegar al 0% e inmediatamente enchufar a carga máxima, ni insistir en cargar al 100% en un supercargador. Lo ideal es usar la carga rápida para subir desde un nivel medio hasta el 80%, donde la química puede trabajar cómodamente. En cambio, evitar la carga de corriente continua cuando la batería está casi vacía o casi llena reduce el estrés, porque en esos extremos la resistencia interna de la batería es mayor y el esfuerzo electroquímico por ion intercalado es más alto. En suma, la peor combinación para el plating sería batería fría o excesivamente caliente, estado de carga muy bajo, muy alto y enchufar corriente máxima. El mejor escenario, en cambio, batería en temperatura templada, unos 25 grados centígrados, rango medio de carga y potencias altas solo en el tramo eficiente. Cabe mencionar que mantener la batería muy caliente tampoco es deseable. Las temperaturas elevadas aceleran otras formas de degradación como el crecimiento de la capa SI, una película que se forma sobre el propio ánodo, y la descomposición también del electrolito. Por ello, los sistemas térmicos buscan un equilibrio. Una batería tibia, caliente pero no demasiado, minimiza el plating y permite buena aceptación de carga, mientras que evitar calor excesivo previene daños por envejecimiento térmico. Es un delicado balance que los vehículos modernos manejan en tiempo real. De hecho, los coches actuales ajustan automáticamente la tasa de carga y gestionan la temperatura para minimizar los efectos adversos de la carga rápida. Esta es una de las razones por las que en la práctica la carga ultrarrápida suele ralentizarse si intentamos forzarla en condiciones subóptimas. No es sólo por cuidar la infraestructura, sino sobre todo por proteger la batería. En cuanto a ciclos de carga y pérdida de carga a largo plazo, más allá de los procesos químicos instantáneos, el efecto acumulado de la carga rápida se refleja en el número de ciclos de vida que puede soportar la batería antes de perder una fracción significativa de su capacidad. En teoría, una carga más lenta y suave debería ser menos agresiva, alargando la vida útil en ciclos, mientras que una carga rápida podría desgastar ligeramente más la celda en cada ciclo. Numerosos estudios han intentado cuantificar esta diferencia. Un estudio temprano llevado a cabo por el Idaho National Lab probó en condiciones controladas dos Nissan Leaf de modelo 2012 durante 60.000 millas, unos 96.000 kilómetros.
Uno se cargó exclusivamente en corriente alterna lenta y otro mayoritariamente con corriente continua rápida de 50 kilovatios. Al finalizar, se observó que la batería del Leaf cargado con corriente continua había perdido unos 5 puntos porcentuales más de capacidad respecto al otro. En concreto, el coche con cargas lentas retenía alrededor del 75% de la capacidad original tras 50.000 millas, mientras que el de carga rápida retenía cerca del 70%. Es decir, una degradación algo mayor con carga rápida, aunque no dramáticamente distinta. Esto equivale aproximadamente a un 16% de aumento en la tasa de degradación según aquel experimento. Resultados similares se han visto en otros análisis. Por ejemplo, tras 63.000 millas, la pérdida adicional de capacidad atribuible a la carga DC versus AC se situaba en torno al 4,8%. Son diferencias reales pero relativamente modestas en horizontes de varios años. Cabe destacar que esos estudios se hicieron con la primera generación de baterías del Nissan Leaf, las cuales carecían de refrigeración líquida y sufrían bastante estrés térmico. De hecho, el Leaf original incluso reducía automáticamente la potencia de carga rápida tras varios usos seguidos en el llamado Rapid Gate, para no sobrecalentar su batería. Es de esperar que vehículos más modernos, con mejores BMS y control térmico, muestren mejores brechas de degradación entre carga rápida y lenta. De hecho, la evidencia de campo así lo sugiere. Un análisis reciente de Recurrent Auto recopiló datos de más de 12.500 vehículos Tesla en Estados Unidos, para comparar la degradación según sus hábitos de carga. Contra lo esperado, encontraron que la tasa de pérdida de autonomía era prácticamente igual en los Tesla que usaban carga rápida de forma permanente o predominante, mayor del 70% de las veces, frente a los que usaban carga rápida rara vez, es decir, menos del 30% de las veces. Al cabo de varios cientos de ciclos de carga, las curvas de degradación de unos y otros eran estadísticamente indistinguibles e incluso ligeramente mejores en los usuarios asiduos de supercargadores en ciertos modelos. En ciertos estudios se resume que tras analizar 6.300 Model 3 y 4.400 Model Y durante unos 2.000 días, ambos grupos, carga mayormente rápida versus mayormente lenta, acabaron con alrededor del 89% de la capacidad. Inicialmente la carga rápida parecía gastar un poco más rápido, pero a los 1000 días las gráficas convergen y no hay diferencia significativa. Estos resultados sorprendentes sugieren que, al menos en vehículos Tesla de última hornada, la carga rápida habitual no está provocando una degradación acelerada apreciable a corto o medio plazo. Los científicos de Recurrent Auto señalan que sus datos están sesgados hacia coches relativamente nuevos. 90% de las unidades eran modelos de 2018 a 2023, y quizás la divergencia pueda aparecer en etapas más avanzadas de la vida. No obstante, atribuyen esta resiliencia a los robustos sistemas de control térmico y de voltaje y a las estrategias del BMS que blindan la batería frente a daños incluso con uso rutinario de carga rápida. Dicho en otras palabras, la teoría y ensayos de laboratorio nos dicen que la carga ultrarrápida puede degradar más la celda, pero en la práctica los fabricantes han implementado salvaguardas, limitaciones automáticas de potencia, gestión de temperatura, etc., para que el impacto real sea mínimo en condiciones normales de uso. Resumiendo este apartado técnico, la carga rápida ejerce ciertos estreses adicionales, genera más calor, puede inducir lithium plating si se dan condiciones desfavorables y en general añade algo más de desgaste por ciclo, pero las diferencias en la vida útil, sobre todo con baterías modernas bien gestionadas, tienden a ser modestas. Un uso juicioso, no abusar continuamente de cargas al 100% ni con la batería congelada, etc., puede prácticamente anular la penalización. Con este panorama técnico en mente, profundicemos en cómo la química de la batería influye en su tolerancia a la carga rápida, comparando las dos familias más extendidas, NMC versus LFP.
La composición química de las baterías es un factor crucial en el comportamiento ante distintos modos de carga. Actualmente la mayoría de coches eléctricos montan baterías de ion litio con cátodos de óxido de metales. Dos químicas dominan el mercado, NMC y LFP. Cada uno tiene sus pros y contras inherentes que condicionan su respuesta a cargas rápidas y su perfil de degradación. Las celdas NMC destacan por su alta densidad energética, almacenan mucha energía por kilogramo, ofreciendo largas autonomías con peso contenido. Sin embargo, usan metales caros y escasos, cobalto y níquel, lo que las hace más costosas de fabricar. Además, químicamente sufren cuando se mantienen al 100% de carga durante largos periodos. Los fabricantes suelen recomendar en NMC no cargar a más del 80-90% para uso diario y evitar agotar por completo la batería, ya que los extremos altos y bajos de voltaje aceleran la degradación. En cambio, las baterías LFP son más económicas y robustas. Al emplear hierro y fosfato, materiales abundantes, su producción es más barata y no dependen de cobalto. Son también intrínsecamente más estables térmicamente, menor riesgo de incendio, y toleran mejor las cargas profundas. Su inconveniente clásico es una menor densidad energética, menos autonomía para un mismo peso. Aunque recientes avances están cerrando esa brecha, por ejemplo, el diseño Blade de BYD logra densidades cercanas a las propias baterías de NMC. En cuanto a longevidad, suele citarse que las LFP tienen ciclos de vida más largos, del orden de 2.500 a 3.000 ciclos completos antes de bajar del 80% de capacidad, e incluso potencial de hasta 5.000 a 7.000 ciclos en condiciones óptimas, mientras que las NMC tienden a rondar los 1.000-2.000 ciclos en aplicaciones de vehículos. Un estudio del año 2020 confirmó que las celdas comerciales LFP exhibían una vida en ciclos sustancialmente más larga que las NMC bajo las mismas condiciones de test. En esas pruebas, tras numerosos ciclos de 0 al 100% a 0,5 C de carga, las LFP retenían casi el doble de capacidad que las NMC equivalentes. Esto contrarresta la noción extendida de la que las NMC dura más y sugiere que químicamente las LFP es más resistente al desgaste por ciclos profundos. No es casualidad que algunos vehículos con baterías LFP hayan logrado superar 600 o 800.000 kilómetros manteniendo cerca del 80% de capacidad, cifras impresionantes que harían morir a muchas NMC de generaciones anteriores. Ahora bien, ¿cómo se comparan NMC y LFP específicamente bajo cargas rápidas? Aquí entran en juego varios matices. Por un lado, las LFP suelen tener una tensión nominal menor y un perfil de voltaje más plano durante la descarga. Esto significa que acercarse al 100% en una LFP implica un voltaje absoluto más bajo. En principio, ese voltaje más bajo reduce el estrés electroquímico en alta carga, haciendo a las LFP más tolerantes a estar al 100% con frecuencia. De hecho, los fabricantes aconsejan casi lo opuesto según la química. Tesla recomienda a los dueños de Model 3 con batería LFP cargarlas al 100% regularmente, al menos una vez por semana, mientras que a los Long Range NMC les sugiere un límite del 80-90% para el día a día. Esto, en términos prácticos, implica que las LFP pueden cargarse al tope a menudo sin daño apreciable y, de hecho, hacerlo ayuda a calibrar el BMS dado su curva de voltaje plana, mientras que en las NMC cargar al 100% diariamente sí conllevaría una merma acelerada de capacidad con el tiempo. Esto apuntaría a una ventaja del LFP en escenarios de carga rápida hasta llenado completo, por ejemplo, en un viaje largo donde necesitamos cada kilómetro de alcance. Sin embargo, es importante matizar esto con hallazgos recientes. Incluso las LFP sufren degradación adicional si se mantienen prolongadamente a alta carga y temperatura. Un estudio de 2024 descubrió que ciclar LFP repetidamente entre el 75 y el 100% de estado de carga produce depósitos perjudiciales similares a los de NMC. A altos estados de carga y con calor, ocurren reacciones parasitarias en el electrolito y se forman compuestos que se depositan en el ánodo de grafito de las LFP. Esto resulta en pérdidas de litio utilizable y por ende de capacidad.
el mismo mecanismo general de degradación que las baterías NMC, solo que las LFP lo experimentan a un ritmo algo distinto. El estudio concluye que operar LFP constantemente en rangos altos, por ejemplo, entre el 75 y el 100%, es perjudicial a largo plazo y correlacionaron que cuanto menor es el estado de carga medio de operación, mayor es la vida útil. Paradójicamente, esto contradice las recomendaciones de los fabricantes de cargar al 100% semanalmente, pero tiene una explicación. Los ingenieros de Tesla, Ford, etc. priorizan la experiencia del usuario y la calibración del BMS sobre la optimización absoluta de la vida de celda. En el FP es preferible sacrificar un poco de vida útil, realmente muy poco, según este estudio, a cambio de que el indicador de autonomía sea preciso. En cualquier caso, queda claro que las LFP no son mágicas, también sufren si están siempre a tope y calientes, solo que toleran mejor esos abusos que las NMC. En cuanto a la velocidad de carga en frío, las LFP presentan una limitación importante, son más sensibles a bajas temperaturas. Muchos usuarios han notado que un coche con batería LFP carga más lento en un día helado que uno NMC en las mismas condiciones. Esto se debe a que la cinética de inserción de litio en el FP se resiente más con el frío. Por eso el BMS puede recortar la potencia para evitar plating. Es un contramenor que se solventa calentando la batería, vía preacondicionamiento o tras unos kilómetros de rodaje antes de la carga rápida. Las NMC también sufren en frío, pero típicamente alcanzan algo mejor sus velocidades pico a bajas temperaturas, en parte porque muchos llevan sistemas de bomba de calor que calientan la batería y también porque el voltaje más alto da algo más de margen de recepción de carga en frío antes de corte por repotencia. Resumiendo la comparación, las baterías LFP exhiben una mayor robustez cíclica y toleran mejor la carga al 100%, lo que les da cierta ventaja en durabilidad bajo uso de carga rápida frecuente, especialmente si implica llenar la batería a menudo. Las NMC o NCA tienen mayor densidad y admiten potencias muy altas, pero conviene mimarlas evitando niveles de carga extremos habitualmente. En cualquier caso, la diferencia práctica se está estrechando. Las LFP modernas mejoran en densidad y potencia, mientras que las nuevas NMC siguen incrementando su vida útil y estabilidad. Ambas químicas, bien gestionadas, pueden superar cientos de miles de kilómetros de uso. De hecho, a nivel de garantía, los fabricantes ofrecen garantías similares para ambas químicas. Para ilustrar todo esto, veamos cómo distintas marcas han abordado el dilema de la carga rápida y la degradación y qué resultados se han visto en casos reales. Empecemos por el caso de Tesla, gestión proactiva y datos tranquilizadores. Tesla ha sido pionera en la carga rápida con su red de superchargers de hasta 250 kilovatios y a la vez ha implementado controles de software para proteger la batería. Un ejemplo concreto, Tesla confirmó que su sistema puede reducir permanentemente la velocidad máxima de carga en vehículos que hayan acumulado un número muy elevado de sesiones de carga de corriente continua, con el fin de optimizar la longevidad del pack. En un caso reportado, un Model S que prácticamente solo cargaba con supercargadores más de 300 cargas rápidas y 6.700 kWh suministrados, acabó con el pico de potencia limitado a 90 kW en lugar de 120 kW originales. Tesla explicó textualmente que el pico de carga posible en una celda de ion de litio declina ligeramente tras un número muy grande de cargas de alta potencia debido a cambios físicos y químicos. Nuestra tecnología de control de carga rápida está diseñada para mantener la batería segura y preservar el máximo de su capacidad. Subrayaron que menos del 1% de sus clientes notarían esta limitación, pues pocos hacen un uso tan intensivo de la carga de corriente continua y animan a usar los supercargadores cuando sea necesario sin miedo. Pero estos ajustes automáticos demuestran su enfoque de confianza pero con verificación. En términos de resultados, lo que ya comentamos, los datos agregados de miles de Teslas muestran que con su gestión térmica y de carga no se aprecia degradación acelerada por el uso frecuente de carga rápida.
muchos propietarios reportan menos del 10% de degradación tras 200.000 kilómetros combinando cargas domésticas y supercargadores ocasionales. Es más, Tesla ha adoptado química LFP en sus versiones estándar para aprovechar su resistencia. Estos modelos incluso recomiendan cargar al 100% a diario. La estrategia global de Tesla combina por tanto innovación química, NCA y ahora LFP, excelente refrigeración líquida y algoritmos de control que sacrifican un poco de velocidad punta a cambio de cuidar la batería. Los hechos parecen darles la razón. Model S y Model X con 8 o 10 años en circulación aún suelen retener entre el 80 y el 90% de capacidad y Model 3 más nuevos pintan igual o mejor. Otro de los casos reseñables es el de Nissan, que bien podríamos llamarlo aprendiendo del Rapidgate. Nissan con el Leaf fue uno de los primeros en ofrecer carga rápida de 50 kilovatios a gran escala. Sin embargo, las primeras dos generaciones de Leaf venían con baterías sin sistema activo de enfriamiento, confiando solo en disipación pasiva. Esto funcionaba bien en cargas de AC lentas, pero ante cargas rápidas repetidas la batería se calentaba en exceso, especialmente en climas cálidos. Así surgió en 2018 el llamado Rapidgate. Usuarios haciendo viajes largos descubrieron que tras una o dos cargas rápidas seguidas, el Leaf reducía drásticamente la potencia de carga para protegerse, alargando mucho los tiempos de espera. Aunque era una medida de seguridad necesaria, una batería caliente sufre degradación acelerada, evidenció la importancia de la gestión térmica. Adicionalmente, los Leafs de primera hornada mostraron degradaciones por encima de la media, alrededor del 20% en 5 años en climas cálidos, incluso sin abusar de la carga rápida. Nissan hubo de modificar la química, pasó de un cátodo de manganeso NMC en 2015 y luego NMC con electrodo reforzado y finalmente en su nuevo modelo Ariya adoptó refrigeración líquida. La lección de Nissan es clara, la carga rápida en ausencia de control térmico sí puede ser muy perjudicial. Hoy prácticamente ningún vehículo eléctrico nuevo carece de gestión activa de temperatura. El caso Leaf ilustra que no es solo la química, sino el conjunto y el BMS lo que determina la resiliencia ante carga rápida. Un Leaf 24 kWh de 2013 podía haber caídas notables de autonomía si se cargaba rápido en verano. En contraste, un Nissan Ariya de 2022 con batería refrigerada acepta 130 kW y mantendrá salud mucho más consistentemente alineado con otros vehículos de refrigeración líquida. Veamos también ahora el caso del grupo Hyundai-Kia y su sistema de 800 voltios y preacondicionamiento. El grupo Hyundai Motor Group ha apostado por una arquitectura de 800 voltios en sus modelos recientes, Ioniq 5, Kia EV6, etc., la cual permite cargas ultra rápidas de hasta 240 kilovatios en condiciones ideales. Su enfoque para mitigar la degradación es doble. Por un lado, usar 800 voltios reduce la corriente necesaria para una misma potencia, como ya explicamos antes, minimizando el calor. Por otro, han implementado funciones de preacondicionamiento. El coche puede calentar la batería en ruta al cargador rápido si detecta que se va a necesitar, al igual que hace Tesla, asegurando que llegue a una temperatura óptima para cargar a alta potencia sin generar plating. Además, estos modelos utilizan celdas NMC de última generación con alta tolerancia y llevan sistemas de refrigeración líquida bastante sofisticados. Aunque son vehículos relativamente nuevos, los primeros informes de usuarios tras 2 años indican degradaciones muy bajas. Por ejemplo, menos del 5% tras 50.000 kilómetros en un Kia EV6 usando un mix de cargas domésticas y rápidas. Hyundai también ofrece garantías de por vida en sus baterías en mercados como Noruega, evidenciando la confianza extrema en su gestión de carga. Es destacable que el manual recomienda, como buena práctica, limitar las cargas DC frecuentes al necesario y mantener niveles de carga entre el 20 y el 80% para maximizar la vida, consejos estándar que reflejan lo tratado, evitar excesos y extremos. En el caso de BYD, con química fundamentalmente LFP y su diseño Blade, el fabricante chino ha innovado con su batería Blade Battery LFP,
optimizada para duración y seguridad. Los módulos Blade tienen forma alargada, lo que aumenta la superficie de disipación de calor y evita puntos calientes internos. Como mencionamos, las LFP ya de por sí toleran mejor temperaturas elevadas sin riesgo grave, y BYD explota eso para ofrecer ciclos de carga rápidos sin degradación notable por calor. De hecho, en test internos, el Battery Blade apenas sube a 30-60 grados centígrados, incluso pinchando una celda con un clavo, prueba de penetración, sin entrar en casos extremos. BYD afirma que gracias a esta estabilidad, sus LFP pueden cargarse regularmente al 100% sin impacto en la salud a largo plazo. Muchos vehículos BYD han logrado récords de longevidad con mínima degradación. Un ejemplo citado en foros es un BYD E6 Taxi con más de 700.000 kilómetros y aproximadamente un 20% de degradación. Un resultado sin duda sobresaliente. BYD también limita la velocidad de carga de forma razonable. Sus modelos suelen cargar a un máximo de 120 kilovatios pese a tener baterías grandes, lo cual es relativamente conservador comparado con más de 200 kilovatios de otras marcas. Esta filosofía de no exprimir al máximo para que dure más es apreciada en flotas. En resumen, BYD apuesta por una química LFP y un diseño físico, Blade, que priorizan la robustez térmica y la vida útil, haciendo que la carga rápida sea menos lesiva. Y otros casos y tendencias que también cabe mencionar, podríamos citar también a Porsche, que con el Taycan demostró que se puede cargar a 270 kilovatios repetidamente sin degradación prematura gracias a refrigeración agresiva y un algoritmo que incluso preenfría la batería antes de una carga rápida potente. O General Motors, cuyo sistema llamado Ultium cuida la batería con buffers de seguridad y recomendaciones de no superar el 80% en cargas rápidas salvo viaje. El Audi e-tron de 2019 fue conocido por mantener 150 kilovatios constantes hasta el 80% con su gran batería y bomba de calor, mostrando degradación muy baja tras muchos miles de kilómetros en la famosa autopista Autobahn alemana. Incluso en el ámbito de los autobuses eléctricos, que cargan a potencias de 300 kilovatios en terminales, se están logrando vidas útiles de más de 6-8 años antes de bajar del 80%. Estas experiencias confirman que si la batería está bien gestionada, la carga rápida per se no provoca daños catastróficos. Lo que causa daños es la combinación de alta potencia, más mala gestión, más química no adecuada. Afortunadamente la industria ha aprendido rápido a evitar esta combinación. En conclusión, entonces, ¿es perjudicial la carga rápida para las baterías de los vehículos eléctricos? La respuesta matizada que nos ofrece la evidencia es: depende del contexto, pero en condiciones normales y con la tecnología actual, la carga rápida no tiene por qué ser gravemente dañina. En los primeros años de la era del vehículo eléctrico, había un temor razonable a que enchufar habitualmente el coche a potentes cargadores de corriente continua freiría la batería en poco tiempo. Hoy sabemos que ese riesgo se ha mitigado enormemente gracias a mejoras en las químicas, celdas más robustas, sistemas de gestión térmica avanzados y software inteligente que cuida cada carga. Los experimentos controlados muestran alguna penalización modesta en capacidad a largo plazo con cargas rápidas frecuentes, quizás una reducción extra del orden del 5 al 10% tras muchos años de uso intensivo. Pero los datos de campo en coches modernos como Tesla indican que en los primeros 5 o 6 años la diferencia es prácticamente nula. ¿Cuándo sí puede ser perjudicial? Pues principalmente cuando se fuerzan las condiciones fuera de lo aconsejable. Por ejemplo, cargar repetidamente a potencia máxima con una batería que no alcanza su temperatura ideal, muy fría, puede inducir lithium plating, acelerando la pérdida de capacidad. O cargar al 100% diario en un coche con química sensible, NMC, mantendrá voltajes elevados que estresan las celdas. También si un vehículo carece de refrigeración adecuada, las cargas rápidas en días calurosos pueden sobrecalentar la batería y degradarla más rápido, como el caso del que vimos con el Leaf antiguo. En suma, la carga rápida es más agresiva que la lenta en términos físicos, pero los fabricantes establecen límites operativos precisamente para que esa agresión nunca cruce el umbral del daño serio en escenarios típicos.
¿En qué condiciones no es dañina o al menos aceptable? En la mayoría de las situaciones cotidianas. Usar un supercargador o cargador público ocasionalmente para un viaje o una emergencia no va a matar la batería. Incluso utilizarlo con frecuencia diaria, por ejemplo en profesionales que hacen muchos kilómetros, parece tener un impacto sorprendentemente bajo si el vehículo gestiona bien la temperatura. Cargar rápido no es pecado mortal, el pecado sería hacerlo sin cuidado. Por eso los buenos hábitos siguen siendo importantes. Recomendaciones concretas que incluyen: no abusar de los extremos, evitar llegar al 0% para inmediatamente meter carga máxima y evitar forzar el 100% en carga rápida salvo que realmente necesitemos ese extra de autovía. Lo óptimo es mantenernos en la zona media, del 20 al 80% durante las cargas rutinarias. Preacondicionar y vigilar temperaturas. Si el coche ofrece la función de precalentar la batería antes de la carga rápida, muchos ya lo hacen automáticamente con la navegación, usarla, especialmente en invierno. Asimismo, no notaremos que el vehículo limita la potencia porque la batería está muy caliente. Verano tras varias cargas. Es sensato darle un respiro o bajar la intensidad. También alternar con cargas lentas cuando sea posible. La carga lenta nocturna sigue siendo la más suave y equilibrada para la batería. Usar cargas rápidas para lo necesario, viajes imprevistos, y la lenta para el día a día es una estrategia que maximiza vida útil. No significa que no podamos cargar rápido siempre que queramos, pero si buscamos mimar el coche a largo plazo, es buena idea reservar las cargas ultra rápidas para cuando aportan un beneficio claro de tiempo. Y por último, mantener el software actualizado. Muchas mejoras de batería vienen vía actualización de software que optimizan los parámetros de carga. Los fabricantes afinan continuamente la gestión. Por ejemplo, Tesla modificó curvas de carga con el tiempo para balancear velocidad y degradación. Conviene estar al día con estas mejoras. En definitiva, la carga rápida ha dejado de ser un tabú. Los coches eléctricos modernos están diseñados para soportarla regularmente sin una degradación escandalosa. Las baterías son componentes mucho más duraderos de lo que la intuición nos hacía creer. Como dice un análisis, incluso con malos hábitos, las baterías actuales duran cientos de miles de kilómetros. Por algo las marcas ofrecen garantías amplias y confían en que la mayoría de packs sobrepasarán la vida útil del vehículo antes de agotarse. Por supuesto, si podemos adoptar mejores prácticas y entender cómo cuidar la batería, estaremos prolongando aún más su vida. Pero si algún día necesitamos esa carga al 100% en 20 minutos, podemos hacerla con la tranquilidad de que no estaremos sentenciando a muerte la batería. La evidencia científica y empírica nos invita a un enfoque equilibrado. La carga rápida tiene sus bemoles técnicos, pero bien gestionada no es el ogro que reduce la batería chatarra, sino una herramienta valiosa que, usada con prudencia, convive perfectamente con un largo y saludable vida de nuestras baterías. En palabras simples, la carga rápida es como el café expreso fuerte. Usado con moderación y en el momento oportuno, nos espabila, recarga, al instante y sin secuelas. Abusar de él sin control podría pasarnos factura a la larga, pero la tecnología actual es como un buen barista que calibra la dosis para que disfrutemos la energía extra sin arruinar nuestra salud electroquímica. Con conocimiento y sentido común podemos aprovechar la comodidad de la carga ultra rápida y seguir esperando que la batería de nuestro coche eléctrico dure muchos años con un rendimiento excelente. Hemos fundamentado este análisis en numerosas investigaciones científicas y técnicas, estudios de campo de Recurrent Auto sobre miles de vehículos eléctricos, ensayos controlados de laboratorio nacionales, publicaciones en distintos periódicos sobre químicas LFP versus NMC, así como datos proporcionados por los propios fabricantes, Tesla y BYD, y expertos en ingeniería de baterías. Estas referencias, citadas a lo largo del texto, respaldan cada afirmación clave vertida aquí para asegurar la rigurosidad y credibilidad. Ahora, con la información en la mano, cada uno de vosotros podréis formaros una opinión informada sobre si la temida carga rápida es amiga o enemiga de su batería, y todo apunta a que, tratándola con cuidado, puede ser una aliada potente en nuestra vida eléctrica diaria.